Bienvenidos una vez más. En el vídeo de hoy, como habréis visto por el título, vamos a probar un formato nuevo a ver qué os parece. Como ya sabréis, adoro a Spider-Man y aunque aquí en YouTube me enfoque más en el entretenimiento y en hacer cosas por diversión, en realidad me dedico profesionalmente al mundo del diseño, habiendo ganado incluso algunos de los premios más importantes a nivel mundial. Por lo que pensé, ¿por qué no coger todos los pósters e imágenes promocionales de las películas del Trepamuros, analizarlos bien y hacer un tier list lo más preciso posible, ordenándolos de mejor a peor para ver qué película y qué saga cuenta con los mejores diseños? Y no solo eso, porque también quiero saber si serán las mejores películas las que cuenten con los mejores pósters. ¿Vosotros qué pensáis? Yo no tengo ni idea, pero estoy deseando averiguarlo, así que con todo esto dicho, me dejo ya de preámbulos y vamos al lío. Sistema de puntuación. Para hacer esto de la forma más precisa posible, vamos a valorar 5 aspectos que todo buen póster o imagen promocional debería cumplir para ser perfecto. Y cada uno de estos aspectos o categorías los puntuaremos con un máximo de 5 puntos. De esta forma iremos ordenando las películas según la puntuación que obtengan. Y las categorías que he elegido son las siguientes. 1. Ganas de ver la peli. Todo buen póster debe generar intriga, aportando alguna breve pista sobre la dirección en la que va a ir la trama, pero sin llegar a revelar mucho, consiguiendo que así te den ganas de ir a ver la película para saber qué es lo que pasa. 2. Originalidad. Esto es cómo de creativa es la idea que nos presentan. ¿Es el típico póster con todos los personajes ahí apiñados en el centro o juega un poquito más con los elementos de los que dispone para proponer algo nuevo más interesante? 3. Composición. Básicamente es qué tal ejecutada está la idea a un nivel más técnico. Cómo ha quedado el resultado final, cuánto han experimentado con la perspectiva, la iluminación o la paleta de colores para conseguir traducir el concepto a la imagen y ese tipo de cosas. 4. Apariencia general. Esto es qué tal se ve el conjunto de todos los pósters. Si todas las imágenes mantienen el mismo nivel de calidad y originalidad o si hay mucha diferencia entre algunas piezas muy buenas y otras muy malas. Y por último, 5. Cómo queda en la pared. Que esto es quizás el apartado más subjetivo, pero todo buen friki adora poner pósters de sus personajes favoritos en su casa. Así que la imagen debe integrarse bien en cualquier entorno, permitir que se distinga bien lo que es y ser lo suficientemente interesante como para poder verla cada día sin cansarte de ella, pero eso sí, sin que llegue a competir con el resto de elementos que la rodean, sintiéndose como un pegote fuera de lugar. ¿Vale? Pues os recuerdo que solo estaremos valorando la calidad de los pósters e imágenes promocionales, no de las películas en sí. Aquí si una peli es buena o mala, no importa. Y con esto dicho, vamos a por la primera. Y no podíamos empezar por otra que no fuera precisamente la que lo inició todo, el Spider-Man 1 de Sam Raimi. Esta película guarda un lugar muy especial en el corazón de muchísimas personas, entre las que me incluyo, ya que fue gracias a ella que conocí al personaje cuando la vi con solo 3 añitos. Marcó mi vida de una manera que pocas cosas lo han hecho. Pero, ¿estarán los pósters a la altura? Lo primero que notamos al verlos es que tienen un estilo muy característico con esos tonos naranjas que le dio Sam Raimi a toda la trilogía. En cuanto a lo que te cuentan de la trama, en un primer momento puede parecer que no hay mucho, pero tened en cuenta que esto viene de una época donde las películas de superhéroes no eran para nada tan mainstream como lo son hoy en día, y no tanta gente conocía al Trepamuros, por lo que esta peli tuvo que explicarle a esa persona que jamás ha tenido contacto con Spider-Man quién es el personaje y qué es lo que hace. Cosa que si os fijáis es lo que hacen de forma muy inteligente los pósters, porque nos presentan a Spider-Man con su icónico traje haciendo las cosas que solo Spidey puede hacer, columpiarse con telarañas, trepar fachadas de edificios y moverse por los rascacielos de Nueva York como si fueran el patio de su casa. Así que un merecido 3,5 en este apartado. Originalidad. Pensad que la tarea que tenían no era para nada fácil, porque al ser la primera película del personaje tenían que resolver por primera vez cómo representar un montón de cosas, y sinceramente creo que lo abordaron, porque podrían habernos puesto al personaje parado en primer plano y ya está, pero en lugar de eso prefirieron jugar con la cámara y las perspectivas para involucrarnos en la escena y que de alguna forma sintamos lo que él está sintiendo, por lo que en este apartado se lleva un buen 5. Composición. Bueno, en cuanto a cómo están hechos, por lo general no hay mucho que decir, están muy bien, así que se apunta otro 4. Apariencia general. La apariencia general sí que ha quedado un poquito más baja del resto de apartados con un 3, porque hay 2 pósters que claramente no están a nivel del resto. Uno porque no dice nada y el otro porque tiene cosas que hacen que se vea más bien falsete. ¿Cómo queda en la pared? Aquí no hay discusión posible, quedan de locos. Otro 5.
Esto nos deja a Spider-Man 1, que inaugura la lista con un total de 20,5 puntos de 25, que no está nada, pero nada mal. Veremos si la secuela consigue superarlo. Spider-Man 2. Ahora le toca a la que es considerada como la mejor película del personaje y una de las más top del género de superhéroes. Y yo no podría estar más de acuerdo. Adoro esta película. Aunque estuve un tiempo de pequeño que no podía verla porque la primera vez que la vi me causó tanta impresión el toque de terror que le dio Sam Raimi en las escenas de Doc Ock que le cogí miedo y no era capaz de verla. Pero bueno, en los pósters seguimos teniendo esta estética anaranjada de la anterior película que ya os he dicho que se repite en toda la trilogía, cosa que está muy guay porque le da continuidad. En cuanto a lo que nos cuentan de la trama, son perfectos. Esta película se centra en la dualidad de Peter Parker y Spider-Man, en cómo las dos vidas se sobreponen y se enfrentan la una a la otra. Con un Peter Parker que quiere estar con Mary Jane y hacer cosas tan sencillas como ir a clase o trabajar, pero que le es imposible por sus obligaciones como superhéroe. ¿Y qué nos muestran los pósters? Pues eso mismo, a Peter y a Spider-Man divididos y a los tres personajes más importantes de la peli, Spider-Man, Mary Jane y Doc Ock, que aparece reflejado en las lentes de la máscara. ¿Ves esto? Y es que estás deseando ir al cine a saber cómo termina. Así que, en ganas de ver la peli, no podemos darle otra cosa que no sea un 5. En originalidad, sin embargo, vamos a darle un 2,5, porque aunque presenta esa idea de Peter y Spider-Man divididos y explora más el recurso de utilizar los reflejos de los ojos para presentar elementos, en su mayoría lo que hace es reutilizar las mismas cosas que ya fueron presentadas en la anterior película. Composición. En la composición tengo que darle un 3, porque tiene cositas que me rechinan. Por ejemplo, el primer póster yo entiendo que lo hayan tenido que hacer así para que encajase la cabeza de Spider-Man con la de Peter, ya que el traje lleva un facial debajo de la máscara y abulta más que la cabeza del actor. Pero tío, es que si volteamos la máscara de Spidey se ve raro de narices. Y lo peor es que una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Luego, en la imagen en la que está Peter en lo alto de una gárgola, la perspectiva no termina de encajar. Se nota demasiado que el fondo y el plano principal pertenecen a imágenes distintas. Y por último, en este póster en el que vemos a Spidey columpiándose con el reflejo de Doc Ock en los ojos, si el Empire State está ahí detrás y esta peli es de 2004 y el One World Trade Center, que es el edificio más alto de Nueva York, no se construyó hasta el 2013, ¿de dónde narices se está columpiando Spidey? ¿De las nubes? Y lo peor de todo, ¿dónde mierda se está subido Doc Ock para estar a esa altura y poder reflejarse en sus ojos? ¿Qué va? ¿Subido en un maldito dirigible? No me fastidies, hombre. Bueno, y en apariencia general también hay que darle un 3, porque claramente hay dos pósters que no están al nivel del resto. Sin embargo, en cómo queda en la pared remonta, porque hay que reconocer que todos quedan de lujo. Así que consigue otros 5 puntitos que les van a venir muy bien. Y de esta forma, Spider-Man 2 termina este análisis con un total de 18,5 puntos, que no está mal, pero no ha sido suficiente para superar a su predecesora. ¿Podrá la última entrega de la saga conseguirlo o se alzará Spider-Man 1 como la película con mejores pósters de toda la trilogía? Vamos a descubrirlo. Spider-Man 3. Esta película recuerdo que en su época fue un absoluto bombazo. Había contenido promocional por todas partes, la gente estaba deseando ir a verla, no paraban de salir cosas nuevas cada 5 minutos, fue una locura. Y creo que en parte tuvo mucho que ver con eso la calidad de las imágenes promocionales. Porque mirad esto, mantiene la misma esencia de las entregas anteriores, pero con un toque más oscuro que ya va presentando las bases de lo que vamos a ver. Explora de nuevo una dualidad como Spider-Man 2, pero esta vez, en lugar de estar los personajes divididos, lo que hacen es enfrentarlos como si fueran enemigos. Es el bien contra el mal. Y la idea de utilizar los reflejos de los edificios para simbolizar eso no solo me parece una genialidad, sino que encima está ejecutado de una forma que funciona que flipas. No me digáis que no veis esto y os apetece volver a ver la peli. Están muy bien presentadas las cosas para darte pistas de lo que te puedes llegar a encontrar, pero dejando espacio suficiente a la imaginación para que te montes tus propias películas mentales y te den más ganas de saber qué es lo que pasará finalmente. Esto es un maldito 5 de manual. Originalidad. En cuanto a la originalidad, ya os lo he dicho antes, la idea de utilizar los reflejos de los edificios para simbolizar ese cambio radical prácticamente invertido de comportamiento y personalidad del personaje al utilizar un traje u otro me parece brutal. No puedo ponerle pegas, es otro 5.
Composición. Luego, la forma en la que están realizadas las imágenes coge una idea que es muy buena y le mete esteroides hasta convertirla en un resultado excelente. Por ejemplo, el uso de los colores manteniendo los tonos anaranjados característicos de la trilogía, pero siendo envueltos por tonos azul oscuro que son justo lo contrario para simbolizar una vez más el enfrentamiento entre las dos personalidades. Es que las únicas pegas que le puedo poner es que en el reflejo en el que aparece el traje rojo y azul, la telaraña debería ser blanca en lugar de negra. Y que en este otro, la transición entre una araña y otra, en la parte derecha se ve un poco rara con esas patas con menos opacidad sobre las otras. Pero son solo pequeños detalles que quizás rozan más la preferencia personal que otra cosa. Así que composición, un 4,5. Apariencia general. Aquí se nota que esta peli contaba con bastante más presupuesto que las anteriores, porque el nivel general de producciones no solo ha subido, sino que se ha mantenido más uniforme a lo largo de todas ellas. Quizás he hecho en falta algún póster en el que aparezcan los villanos, pero también entiendo que el foco de la producción estaba puesto sobre el traje negro, tanto por presión del estudio como porque es lo más llamativo. Pero no hay ninguno que se note de menor calidad, y en general todos lucen estupendos. Quizás el de Peter abriéndose la camisa se queda un poco más soso en comparación al resto, por lo que en lugar de llegar al 5 se va a quedar en el 4. Y por último, ¿cómo queda en la pared? Tengo que deciros que cuando era pequeño tenía un póster de esta película en la pared de mi habitación y me quedaba embobado mirándolo día sí y día también. Las películas anteriores se han llevado un 5 en este apartado, y esta no puede llevarse menos. Es una pena que lo que es la película en sí no estuviera al nivel de su material promocional, porque hicieron un trabajo estupendo que les ha servido para conseguir 23,5 puntos y colocarse a la cabeza tanto dentro de la trilogía como del cómputo global. Habrá que ver si el cambio de saga y actor pueden ponerla en apuros. The Amazing Spider-Man 1. Llegamos al primer reinicio de la franquicia y al primer cambio de actor. Estas pelis introdujeron muchas cosas nuevas, pero también mantuvieron otras que ya vimos en las entregas anteriores. Habrá que ver si la calidad de los pósters es una de ellas. Por lo pronto, lo primero que notamos es que mientras que las anteriores eran naranjas con mucha luz, incluso llegando a la sobreexposición en algunos casos, estas tiran por todo lo contrario para que se note que es una cosa distinta. Utilizan tonos azules, que son justo lo opuesto en el espectro cromático, y escenas oscuras, en su mayoría nocturnas, en contraposición a ese atardecer intenso que le gustaba a Sam Raimi. Por lo general, intentan darle un toque más misterioso que puede estar relacionado con esa trama de intriga que introdujeron con los padres de Peter. Tiene elementos muy originales e interesantes como el convertir la sombra de Peter en el símbolo de la araña o mostrar la vista en primera persona convirtiendo las calles en el símbolo de la araña. Pero por lo demás no aporta nada nuevo. Reutiliza conceptos que ya se presentaron en la primera película de Raimi, como Spider-Man trepando la fachada de un edificio o balanceándose con la ciudad de fondo, donde incluso hacen un guiño utilizando una postura similar. Entonces, ¿genera ganas de ver la película? Pues a ver, aunque el tono general le da algo de intriga, realmente no está presentando nada nuevo que no hayamos visto antes. No hay un elemento diferenciador que te haga pensar, wow, quiero ir a ver la película por ver qué sucede con esta cosa. Sigue siendo Spidey, la chica interés amoroso de Spidey y la amenaza a la que se tiene que enfrentar Spidey. Si quieres ir a verla, es porque ya conoces al personaje, así que ganas de ir a ver la película, pues un 2. Originalidad. Ojalá hubieran tirado por la línea de Peter pegado a la pared y la sombra con la araña. Esa logra captar el tono de la peli, genera intriga, es original. Si hubieran hecho más material en esa dirección o hubieran explorado más el concepto de la vista en primera persona, se hubieran ganado un señor 5 como una catedral. Pero lamentablemente decidieron tirar por cosas más genéricas, por lo que sintiéndolo mucho no puedo darle más de otro 2. Composición. Hay composición. En líneas generales me parece que la dirección estética elegida funciona muy bien, pero la composición de los elementos tiene algunas imágenes que están perfectas y otras en las que de nuevo no tengo ni idea de qué está pasando. Por ejemplo, si aquí podemos ver la Torre Oscorp ahí abajo y se supone que es el punto más alto de este universo, ¿de dónde narices se está columpiando? Como no pasase justo por ahí el dirigible de Doc Ock, no lo entiendo. ¿Y esos cristales? Si estamos por encima de cualquier edificio, ¿cómo puede haber cristales? En general, el mayor problema que tengo es ese, que aparecen siempre los personajes en puntos más altos que el punto más alto de la ciudad, cosa que no tiene sentido.
pero también algunos casos de iluminación dudosa, como la forma en la que se ilumina la cara de Gwen en esta imagen teniendo en cuenta la posición del sol. Un poco desastre, así que le doy 3 puntos y dando gracias. Apariencia general. En la apariencia general tengo que darle un 1,5, porque por muy bien que esté la estética general y la composición de algún que otro póster, no es suficiente para levantar el cómputo global. ¿Cómo queda en la pared? Sé que he dicho que la mayoría de pósters no están muy allá, pero siendo realistas no vas a ponerlos todos en tu pared, como mucho pondrías uno. Así que si nos centramos solo en los que están bien, el resultado es bastante mejor de lo que podríamos esperar viendo lo que llevamos hasta ahora. Obviamente no puedo darle la misma nota que a las pelis anteriores, donde la mayoría de pósters funcionaban, pero yo creo que al menos un 4 se han ganado. Esto nos deja a The Amazing Spider-Man 1 con un total de 12,5 puntos, que es el aprobado justo y un gran bajón con respecto a la trilogía anterior. ¿Podrá su secuela levantar este resultado y cerrar la saga con un mejor sabor de boca? Vamos a verlo. I'm Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2. Odiada por muchos, defendida por otros tantos. ¿Qué es lo más característico de esta versión de Spider-Man? Su traje y la forma tan fluida y ágil que tiene de moverse, ¿no? Pues eso es en lo que se centran los pósters. Nos muestran unas escenas más dinámicas con Spider-Man en primer plano poniendo poses arácnidas que no solo llenan la imagen de acción, sino que sirven para mostrar el nuevo traje como diciendo «Hey, sabemos que una de las cosas más criticadas y que menos justo de la primera parte fue el diseño del traje menos apegado a los cómics. Pues ¿sabéis qué? Que os hemos escuchado y no solo hemos cambiado el diseño del traje por completo, sino que nos la hemos sacado y hemos creado el maldito mejor traje de Spider-Man live action que vais a ver en vuestras miserables vidas. Así que cerrad vuestras bocazas de frikis llorones e id a comprar las entradas». Una pena que el resto de la peli no estuviera al mismo nivel del traje. Ganas de ver la película. En general, esto ya son imágenes más adecuadas para una película de Spider-Man que las de la parte 1. Están llenas de acción, te muestran a Spidey enfrentándose a varios enemigos, definitivamente te dan ganas de ir a ver la película. Aunque debería bajarle puntos por publicidad engañosa, porque estos pósters son como los sujetadores con push-up. Parece que va a ser una película súper grande y llena de sustancia, pero luego ves la realidad y en verdad es una experiencia plana. Porque tú ves los pósters y te prometen peleas epiquísimas, que si una con Electro, otra con Rhino, una contra los 3 villanos al mismo tiempo, pero luego ves la película y la de Rhino no existe y muchísimo menos se enfrenta a los 3 a la vez. Pero bueno, que había dicho que no iba a comentar las películas, solo los pósters, así que técnicamente ganas de ir a verla te generan, por lo que 5 puntos. Originalidad. En esta ocasión sí que nos presentan cosas que hasta ahora no habíamos visto en los pósters del trepamuros, como es el mostrarlo en mitad de una pelea o en posiciones más dinámicas, ponerlo cara a cara con el villano principal, jugar con la perspectiva para que parezca que estamos viendo a Spidey del derecho, pero que después de ver el entorno nos demos cuenta de que en realidad está boca abajo. También reutiliza elementos de la trilogía de Raimi, como el reflejo de las lentes de la máscara, pero por lo general proponen cosas que rompen con lo que teníamos hasta ahora, y además lo hacen con cierta variedad, así que creo que le podemos dar un 5. Composición. Aquí juegan mucho con los ángulos de la cámara para generar dinamismo y movimiento dentro de la imagen. Y además solucionan mi mayor problema con los pósters anteriores, que es el que los personajes estén en posiciones que no tienen sentido, como cuando veíamos a Spider-Man columpiándose de las nubes. Por lo que le vamos a dar un señor 4. Apariencia general. En esta parece que se han puesto las pilas con respecto a la anterior, porque no hay ninguno que se descuelgue mucho del resto en cuanto a calidad. Hay algunos que son mejores que otros, pero en general todos se ven bien, así que le vamos a poner otro 4. ¿Cómo queda en la pared? A ver, hay alguno que queda mejor que otro, pero yo creo que coincidiréis conmigo en que solo por cómo queda el horizontal grande ya le podemos dar el 5. Lo bueno que tienen es que al ser en su mayoría dinámicos y llenos de movimiento, te puedes quedar un buen rato mirándolos y eso siempre es un plus cuando estamos hablando de algo que vas a ver todos los días. Bueno, pues contra todo pronóstico, The Amazing Spider-Man 2 ha conseguido salvar el mal comienzo que tuvo su saga y remontar hasta la primera posición, colocándose empatada con Spider-Man 3 a 23,5 puntos. De momento está la cosa muy apretada y aún tenemos 5 películas por evaluar. ¿Habrá alguna que pueda ser un digno rival y desbancar a nuestras dos empatadas? Vamos a ver si el señor Tom Holland tiene algo que decir al respecto.